a comenzar el último episodio de este podcast. El último. Ay, de verdad se pone nerviosa, Janet. Yo la veo en la cámara totalmente distinta. No, ¿ya ves? Los animales que comen carne son carnívoros. Los animales que comen hierba se llaman herbívoros. Hola, bienvenidos a un capítulo más. Bueno, en este caso es nuestro último capítulo de esta temporada, porque de ahí vienen otras temporadas distintas. Queremos brindarles herramientas y estrategias que puedan ayudarlos a sobrellevar algunas dificultades psicológicas y emocionales. El día de hoy tengo el privilegio de poder estar aquí con Luis. Él es parte de nuestro equipo. Él tiene mayormente experiencia en el trabajo con adolescentes jóvenes en temas de ansiedad y depresión. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema que en realidad ahorita viene, así como la ansiedad viene siendo uno de los temas como fuertes que viene sucediendo tanto en adolescentes como en jóvenes, y tiene que ver con la depresión, ¿no? El caso que tenemos el día de hoy es: no encuentro sentido a la vida, ¿tendré depresión? Creo que yo he tenido varios episodios de depresión en mi vida, no sé si a ti te ha pasado. Bueno, creo que todos nosotros hemos pasado por ciertos momentos de tristeza, ¿no? O tristeza extrema y depresión. Usualmente la gente suele confundir mucho también y dicen, oh, estoy deprimido, cuando en verdad, bueno, o sea, en salud mental exclusivamente depresión va más hacia más clínico, pues, ¿no? Hacia un trastorno. Exacto. En sí. Y eso es lo que hoy día vamos a tratar de hacer la diferencia, ¿no? Sí, en realidad creo que esos son momentos en que a veces hemos tenido. Para considerar depresión como tal, hay muchos componentes que hay que conocer, y de repente en este espacio vamos a conversar respecto a ello. Pero sí, la realidad es que todos pasamos por distintos momentos emocionales, y a veces, como lo sabemos, como lo conversamos con nuestros pacientes o nuestros consultantes, todas las emociones son válidas: la tristeza, el enojo, la alegría, el miedo, ¿no? Todas esas tienen funciones que nos dan información respecto a nosotros, pero la depresión ya viene a ser un tema un poquito más complejo, ¿no? Entonces, me gustaría poder conocer, que nos puedas clarificar de repente qué es depresión. Claro, como tú mencionas, la ansiedad y la depresión son como que los trastornos más comunes que solemos ver. Mucha gente los llama como enfermedades mentales, ¿no? Yendo exclusivamente a lo que es depresión, quiere decir, esto es un trastorno que ya va más intenso, por así decirlo, ¿no? Y su duración también es mucho más prolongada. ¿Cómo la reconocemos? Porque suele interferir con nuestro estilo de vida. Es lo principal, ¿no? Ahí es donde te das cuenta, porque ya no solamente es una tristeza pasajera, sino está afectando totalmente a mi estilo de vida en el trabajo, en mi vida social, en mi vida de pareja, en mis sueños, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde se suele ver que usualmente dentro de los manuales dice que dura aproximadamente 2 semanas. Ahora, a mí no me gusta mucho tampoco decir a la gente que nos está viendo, dura exactamente 2 semanas, porque va a depender de muchos factores. Por ejemplo, no sé, si yo pierdo un ser querido, a mi madre, por ejemplo, y estoy en duelo, yo no voy a decir, uy, ya duró 14 semanas, entonces ya ahora sí ya tengo depresión, sino que va a depender mucho. Por eso es que son muchas cosas las que se tienen que tener en cuenta, y tenemos que tener cuidado con esas etiquetas también que nos ponemos a nosotros mismos. Exacto, porque como tú bien lo dices, son muchas cosas las que suceden en un contexto para poder determinar algo como depresión como tal. ¿Y cuál sería esta gran diferencia de repente con la tristeza? Una tristeza muy profunda que es muy válida en muchos contextos, ¿no? Incluso en los procesos de duelo también. Lo que me gusta mucho de ti es el hecho de que siempre estás tratando de validar estas emociones, ¿no? Que todas las emociones que sentimos son válidas. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque la mayoría tiende a satanizar ciertas emociones y no quieren sentir tristeza, no quieren sentir cólera, no quieren sentir preocupación. Sin embargo, todas ellas tienen un fin, ¿no? Un objetivo, que es lo que vamos a tratar de explicar aquí. Podremos diferenciarla, por ejemplo, hablando exclusivamente de este tema, entre la tristeza y la depresión. Mientras una es más funcional, la otra es disfuncional, por así decirlo, ¿no? Entonces, la tristeza es funcional. Ahora muchos pueden decir, ¿cómo el sentirme triste me va a ayudar? Porque es lo esperable, por así decirlo. Imagínate que yo quiero mucho a alguien, y no necesariamente con una persona, puede ser con algo en específico. Por ejemplo, pierdo mi trabajo y es un trabajo que me gustaba a mí mucho, ¿por qué no debería sentirme triste? O cosas más sencillas, ¿no? Peleé con mi amiga de la universidad. Exacto. O mis papás están teniendo un momento difícil en la casa y yo soy hijo de un adolescente, una adolescente. Es válido sentir tristeza en medio de esas situaciones. Exacto. Ajá. Oyendo situaciones quizás más fuertes, si se muere mi mascota, a quien quieres mucho,
¿por qué no podrías sentirte triste? Entonces es normal porque es un proceso que pasa de la aceptación, ¿no? De este duelo, de esta pérdida, y la persona continúa. Algo como tú dices, más sencillo, jalé un examen que para mí era demasiado importante. Entonces al jalar este examen me siento triste. Y sí, ¿en qué sentido es funcional? Porque comienza a procesar en qué pude haber fallado yo en este examen que me gustaría mucho haber aprobado porque era importante para mí. Entonces veo, analizo la situación y digo, ya, quizás en esto de acá no me concentré bastante y esto me puede servir para el siguiente examen y decir, mira, aquí fallé en esto, entonces me voy a preparar en esto, y por eso es que te lleva a metas, pues, ¿no? La tristeza. La depresión, en cambio, no. La depresión, jalo este examen, ¿qué significa? Que soy un inútil, no sirvo para nada y me tumbe. Entonces, como una persona inútil, ¿tú crees que voy a querer tratar nuevamente en intentar este examen? Es como que nos deja en ese hueco ahí dándonos vueltas y hundiéndonos como mucho más profundo. Y otra cosa es que a veces la gente también relaciona la depresión con tristeza, pero en realidad, al menos de muchos de los casos que también yo veo, vemos mucho enojo, ¿no? Sí. Porque hay mucha frustración, porque hay ciertas cosas que no se logran, porque no saqué la nota, porque no me va bien en la universidad, porque qué me van a decir mis papás, qué van a decir mis compañeros, todos siguen avanzando, yo me quedo, no sé qué hacer con mi futuro, no sé qué carrera elegir. Entonces son muchas cosas las que también hacen que a veces sintamos frustración, y mayormente, al menos en la práctica, yo voy notando que los chicos tienden a mostrar mucho más enojo, mientras las chicas mucha más tristeza, ¿no? A nivel ya de sintomatología. Claro. ¿Qué otros síntomas también podemos identificar para que alguien de repente diga, bueno, sí, yo creería que de repente podría estar teniendo algunos síntomas de depresión? Claro, la irritabilidad, como dices, es uno de ellos, ¿no? Porque, o sea, no es solamente que es una emoción en sí, sino, como tú dices, son varias cosillas que se mezclan dentro, pues, ¿no? Otra sería, por ejemplo, la pérdida del apetito. Usualmente, como lo dije al comienzo, llega a afectar bastante tu vida diaria. Entonces, por ejemplo, hay cambios en el sueño, ¿no? Ya o bien duermo demasiado o ya no puedo dormir. También, por ejemplo, en el trabajo ya no quiero ir a trabajar, ya no quiero salir de casa, solamente quiero quedarme aquí. Las cosas que me gustaban y que disfrutaba un montón hacer, ahora ya no tienen sentido y para mí es como que, ¿para qué? O sea, ya no quiero hacer nada. Entonces, todas estas cositas aquí, si las juntamos, son como que red flags que dices, ¿no? Para decir, no, esto de aquí hay algo malo y necesito ayuda. Exacto, porque la idea es conocer estos síntomas porque eventualmente también tenemos que tomar una decisión, ¿no? Es decir, ¿qué hago en este momento? ¿Pido ayuda? ¿Converso con mis papás? De repente le comento a un profesor, de repente, no sé, vuelvo a mi psicólogo o a mi psicóloga para saber cómo poder abordar la situación y que la depresión como tal no se profundice, porque también hay niveles de depresión, ¿no? Hay algunos que son episódicos frente a un momento, versus cuando ya el trastorno se empieza a desarrollar, se profundiza y puede hacerse mucho más... Trastorno depresivo mayor. Exacto, que es mucho más complejo de atender, que ya tenemos que hacer un proceso más integral, acompañado de un psiquiatra y otros elementos que puedan ayudarnos a que literalmente ayudar a salir a la persona, ¿no? de esos estados que son bastante complejos. Entonces la importancia de conocer un poco estos síntomas también nos ayudan a saber, ok, ya de repente sí estoy sintiendo eso, ¿no? Y es como lo físico, ¿no? De repente me empieza a doler la garganta, me empieza a doler la cabeza, me empieza a doler el cuerpo. Ya conociendo esto, tú dices, ok, voy a tomar una acción, voy a tomar una pastilla, el tecito con miel o qué sé yo, para ayudarme a manejarlo de una mejor manera. Lo mismo es con temas emocionales. Exacto, porque las personas suelen separar eso, y eso yo les digo mucho a mis consultantes, no es igual que ir con el doctor, ¿no? Porque si me siento mal, no creo que quieras esperar hasta el último momento en el cual ya no puedo más, en ir recién a que te traten, porque es más difícil. Lo que tú decías, ¿no? O sea, sí es tratable, pero es más difícil a que si hubieras quizás ido desde un principio, es más tratable. Claro, ahora que no es tan sencillo, ¿no? Porque también vivimos en un contexto, en una sociedad en la que todavía hay ciertos estigmas respecto a salud mental, ir al psicólogo, ir al psiquiatra. Entonces nos ha pasado que hemos recibido muchos adolescentes o jóvenes que nos han escrito, pero los papás de pronto dicen no, pero por eso vamos a ir, ¿no? Porque obviamente les preguntan, ¿y por qué quieres ir? Y son los papás en los que invalidan o que dicen, a veces, pero mira, tienes todo lo que tienes a tu alcance y no estás, ¿cómo te vas a sentir triste por esto, no? ¿Cómo vas a llorar o sentirte tan mal por una nota? Exacto. Pero la realidad es que ellos empiezan a sentirlo, empiezan a percibirlo y necesitan ayuda y no saben cómo hacerlo, ¿no?
Pero bueno, es parte un poco de la realidad que nos toca. Y quiero también que resaltemos un poquito como dentro de estos síntomas también el tema de pensamiento, ¿no? Nosotros bajo el modelo cognitivo-conductual o racional emotivo-conductual que manejamos, sabemos la importancia de identificar estos pensamientos. ¿Cuáles serían esas ideas que normalmente surgen en una persona que lidia con depresión? Claro, a ver, como para ponerlo primero en líneas generales, claro, la teoría lo que dice es que en verdad no son las situaciones lo que causan tu depresión, sino lo que estás pensando. Ahora, cuidado con esto porque también muchas personas piensan que, entonces me tiene que resbalar las cosas y no sentir nada. No va por ahí. Por eso es que al comienzo yo hice la diferencia entre tristeza y depresión, entre funcional y disfuncional, ¿no? Puedes sentir tristeza, obviamente, porque no somos robots, somos seres humanos después de todo. Entonces sí, va a haber momentos en los cuales te vas a sentir triste, preocupado, molesto, ¿no? Pero para que pase a ser ya un trastorno como ansiedad, depresión, sí tiene mucho que ver los pensamientos que tiene una persona. Por ejemplo, yendo nuevamente a lo del examen, ¿no? La persona falla este examen y dice, si yo estudié tanto, yo no debería haber fallado. Y ahí comienzan las exigencias, ¿no? O sea, se lo ponen como una ley. Las palabras son bastante poderosas, pero sobre todo cuando la persona las cree con toda su alma y dice, es que no hay forma que yo haya fallado. O no sé, hasta hacia una infidelidad, él o ella no debería haberme sido infiel. O sea, si yo le daba todo, no hay forma. ¿Por qué es que ha pasado esto? Entonces, al crear esta ley, y como la realidad es otra, se está rompiendo esto y la persona piensa que es lo más terrible que le pueda haber sucedido en la vida, que no puede soportar esta situación más, y como ella o él no dio todo por esta situación, ya sea el examen, la pareja, entonces, ¿qué es lo que lo hace? Un inútil, Claro. un bueno para nada. Entonces, etcétera. como esta idea central en este tipo de trastorno o en este tipo de casos que es la depresión, siempre es esta perspectiva negativa de mí, ¿no? No soy bueno, del mundo, ¿no? Todo es terrible, nada sale bien, mira, todo está caótico, de otros, ¿no? Todos piensan mal de mí, seguro ya no me quieren, ya no soy valorado por los demás. Entonces tiene esta base principal, ¿no? Que es importante también conocer, ¿no? Y yo siempre recomiendo, analiza cómo es la calidad de tus pensamientos. Si normalmente siempre pienso algo negativo de mí o del mundo o de otros, algo también te está diciendo por ahí tus pensamientos, ¿no? Sí, y como dices, tiene mucho que ver el pensamiento y no la situación, porque si fuera la situación, dando un ejemplo muy sencillo, todas las personas que jalaron ese examen tendrían que haber salido deprimidas. Y no se ve así. Entonces hay un factor más que vendría a ser esos pensamientos, ¿no? Que están actuando por detrás. Exacto. Ahora, que también hay contexto, ¿no? El contexto también puede influenciar muchísimo en un cuadro de depresión. Porque de repente, en este mismo ejemplo, ¿no? Jalamos el examen, pero mi mamá es más chill, más tranqui con las notas, pero de repente tú tienes un papá que te exige, que te dice que no vales, que no vas a lograr nada en la vida si no sacas una buena nota y no sé qué. El contexto influye, ¿no? En cómo nosotros también vamos desarrollando ciertos cuadros, ciertos temas emocionales y temas psicológicos. Y ciertos pensamientos comienzan a nacer también ahí, pues, ¿no? Por los padres, como dices tú, que le dicen, no, si no sacas esto no sirves o eres un tonto, y comienzan a creérselo desde niños. Exacto, y no solo los padres, los amigos, el colegio, la universidad, el contexto, la sociedad, el Instagram, el TikTok, ahorita Las redes sociales. Las redes sociales sí, se vuelven a veces un arma no tan saludable. Y ahora, también quiero que indaguemos un poquito en esa conexión que también aparece entre depresión y suicidio, ¿no? Que sé que es un tema muy difícil y quería leer unos datos de cosas que vienen pasando aquí en el Perú, ¿no? El 71.5% de los intentos de suicidio en el Perú se han realizado entre personas entre 15 y 34 años, ¿no? Y mayormente son mujeres quienes tienen mayor intentos y que normalmente se da entre los 15 y 19 años. Entonces es una población bastante joven, ¿no? Pero que es real. Y dice que el 90% de los suicidios está asociado a depresión, ansiedad u otros trastornos mentales. Y esto también es algo que vamos viendo en los casos que a veces vemos, ¿no? A veces nos llega alguien que nos dice, no sé, simplemente me siento desmotivado, no le veo futuro a mi vida. Y bueno, ¿no? Cuando a veces hacemos nuestra primera como contacto por teléfono, decimos, sí, fácil, es un caso de depresión. Pero cuando ya tenemos esta primera consulta, podemos analizar mucho más profundo y ver que de repente sí hay pensamiento de tipo tu suicida, ha habido intento, ¿no? Suicida, entonces es todo un proceso mucho más distinto porque ya vamos dándonos cuenta que la depresión se ha profundizado, está empezando a tener nuevos síntomas, ¿no?
¿Cuáles considerarías tú que son estos mitos del suicidio? Hablando sobre mitos, por ejemplo, uno de los más comunes es no hay que hablar de suicidio porque si no la persona le vas a meter esta idea en la cabeza y va a querer realizarlo, lo cual es totalmente falso, pues, ¿no? A medida que hemos visto que mientras más información uno da al respecto de un tema, la persona al contrario puede estar más preparada y saber más al respecto de qué es lo que me está pasando, qué es lo que estoy experimentando, y no está mal pedir ayuda, por ejemplo, ¿no? Pero si uno esconde esta información y la sataniza o hay este estigma al respecto, obviamente la persona no va a querer buscar en este grupo que es el más cercano, por ejemplo, su familia, apoyo, ¿no? O sea, ¿por qué buscaría yo apoyo en alguien que dice, ah, no, solo los locos se suicidan? O sea, y si comienzo a tener estas ideas o pensamientos, jamás voy a contarle a este tipo de personas lo que me está sucediendo. Y ahí viene el gran problema, pues, ¿no? El otro es solo lo hace para llamar la atención. También, sí. Eso de ahí también es bastante común escucharlo, pero no, o sea, tenemos que saber que cuando una persona está pensando o tiene ideas suicidas, lo hace porque está sufriendo. No es una persona que está sufriendo, una persona que tiene mucha desesperanza. Como tal, hay que darles la atención debida, ¿no? Escucharlos más que nada, ¿no? Y validar, como lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Dejar de invalidar esas emociones, no hay que validar las emociones, ¿no? Y saber qué es lo que está pasando, porque quizás para ti no es nada, pero también estoy muy seguro que cada persona que está escuchando ahora ha tenido momentos en los cuales se ha sentido muy triste o muy mal ante cosas que los demás le han dicho, oye, pero por eso estás triste de verdad. Y uno lo sentía. Entonces es respetar que cada persona es distinta y cada persona se va a poner triste por distintas cosas. Y está bien, ¿no? O sea, ¿por qué no? Aceptar que cada uno somos distintos y respetar ello y decirles, aquí estoy, ¿no? O sea, te estoy escuchando. Porque ¿qué vas a ganar, no sé, criticándolo, decirle, ya se te va a pasar, es una cosa de un ratito, cuando en verdad quizás la persona está sufriendo mucho más? O sea, la persona no es que se quiera morir cuando busca el suicidio, sino está tratando de escapar del dolor. Exacto, dejar de sufrir. Exacto. ¿No? Que es lo que la mayoría, solo que no encuentran una salida rápida o no encuentran una opción, no encuentran un apoyo que les ayude a transitar por ese sufrimiento. Porque sí, ¿no? De hecho, cuando estamos deprimidos sufrimos mucho por distintas cosas y son sufrimientos reales. No es una mentira, no es una exageración, no es una llamada de atención. Yo siempre al equipo siempre le digo, pequemos de exagerados a que por tratar de minimizar a veces algunas cosas, claro, pueda pasar algo que escapa de nuestras manos y no es lo que queremos nunca. Exacto. ¿No? Es más, sabes, dentro de nuestros protocolos de trabajo con personas, que la única cláusula donde a veces tenemos que romper la confidencialidad viene cuando la vida de una persona o la de alguien más se pone en riesgo, porque obviamente siempre vamos a tratar de salvaguardar la vida de la persona. Claro, y en ese tema sí me gustaría mucho tratar, porque quizás algunas personas que tienen estas ideas suicidas dicen, no, mejor no voy al psicólogo porque se lo va a contar a medio mundo. Pero tampoco va por ahí, porque no es que, ya quieres suicidarte, espera un ratito y voy y le cuento el chisme a medio mundo. No, sino al contrario, o sea, se hace un acuerdo con la persona, ¿no? De quién es importante para ti, quién vive contigo, quién es tu red de apoyo. Y junto con esta persona, o sea, llegamos a un acuerdo en explicarle el por qué es importante que los demás lo sepan, y nosotros somos ahí la ayuda, ¿no? Que va a estar para apoyarles y poder decirlo para que puedan salvaguardarlo. Porque más que nada o sea, en psicología las emergencias, aquí así como en un hospital que entran por emergencias y urgencias, las emergencias serían los casos de suicidio. Sí, ¿no? Eso sería una emergencia que hay que atender y atender rápido. Exacto. ¿Cuáles serían algunos, imagínate que no sé, algunas personas aquí de repente tengan personas, amigos, familiares, que de repente están pasando por un proceso de depresión, pero también les gustaría saber a qué estar atentos, ¿no? ¿Cuáles serían algunos signos de alerta para saber si de repente esto es solo depresión o es algo que de repente ya está siendo algo más complejo? Claro, porque sí, eso es bueno también que menciones, porque no siempre la depresión te va a llevar a suicidio, ¿no? No siempre una persona que está deprimida se va a querer suicidar. Sin embargo, sí hay más probabilidades, ¿no? Con respecto a ese trastorno. Se podría decir, por ejemplo, que una persona comience a verbalizarlo, y eso es uno de los otros mitos también de que dicen, la persona que lo habla o que dice me quiero matar, ya no quiero vivir, significa que no lo va a hacer. Y la evidencia demuestra totalmente lo contrario, porque todas las personas que han cometido suicidio lo han llegado a verbalizar.
Bueno, no todas, pero la gran mayoría. Entonces, por eso es que estar en alarma si es que esta persona nos comienza a decir estas cosas, pues, ¿no? De, ya no le encuentro sentido a la vida, yo me quisiera morir. No es cosa de juego, sino escuchar y hablar directamente sobre el tema, ¿no? Porque recuerden que el hablar sobre esto tampoco significa que le vamos a meter más ideas para que lo haga, sino al contrario. Por ejemplo, otra cosa que podríamos estar alerta sería comienza a regalar todas sus cosas valiosas, ¿no? Toda la que le importa tanto, comienza a repartirlo. Entonces, ¿por qué comenzaría a hacer eso? Entonces, por ahí hay algo. No necesariamente digo que va a ser sí o sí suicidio, pero son, por así decirlo, cosas de alarma, pues, ¿no? Que hay que estar muy atentos a estas cosillas. Cartas a veces de despedida. También hacen cartas de despedida o comienzan a buscar también, si encuentran, ¿no? La computadora a veces tú sabes que se puede ver el historial y estas cosas, y ves que la persona no está muy bien o ha cambiado su personalidad y ya no es el mismo o la misma, también a veces se encuentran métodos de cómo acabar con tu vida, ¿no? Qué armas se pueden usar, qué acciones se pueden tomar. Entonces por ahí también hay que tener cuidado. Dejan también cosas que son, no sé, pues ya no dejo la universidad, ya dejo de ir, ¿no? O sea, dejas muy drásticamente ciertas cosas que de repente antes eran parte de tu rutina cotidiana, ¿no? Ya no te importa si comer o no comer, Exacto. si salir, si te hasta bañas. Con el aseo personal. Ajá, Exacto. justo lo mencionas también. ¿Y cómo podría acompañar a alguien que de repente tiene al costado una persona que le ha mencionado, le ha verbalizado que sí está lidiando con eso? ¿De qué manera podría acompañarlo? Primero que nada, olvidarnos de los estigmas. Con estigmas me refiero a no etiquetar a la persona directamente como estás enferma, ¿no? O qué te pasa, o ya se te va a pasar. No, sino acompañarle, no escucharle, la famosa escucha activa, ¿no? Y decirle, aquí estoy, o sea, puedes confiar en mí, cuéntame, sin tratar de juzgarlo. Sé que es muy difícil para algunas personas no juzgar a las demás, ¿no? Por todas estas ideas preconcebidas que tenemos dentro de nosotros, pero es tratar de escuchar y comprender lo que está pasando, ¿no? Recordar que esa persona está sufriendo después de todo. Entonces, cuando uno ve a alguien sufrir, lo que necesita es ser escuchado y estar ahí apoyándole, ¿no? Obviamente lo que siempre vamos a recomendar nosotros es la ayuda profesional, pues, ¿no? Buscar a un profesional dentro del área, en psicología, en psiquiatría, que pueda ayudar a esta persona. Igual acompañarlo, ¿no? Porque no va a ser fácil para esta persona buscar un psicólogo o un psiquiatra, pero esa compañía sí puede hacerlo, puede acompañarlo a las sesiones. Es más, sugerimos nosotros que cuando ya nos viene un caso así, que siempre venga acompañado con alguien, ¿no? Para que pueda sentir que está teniendo una red de apoyo, porque eso también es importante. Claro, porque usualmente las personas que primero evitan que esta persona cometa un acto de suicidio o que ven que tiene estas ideas suicidas son su red de apoyo que está adentro, pues, ¿no? Ya sea familiares, mejor amigo, pareja. Entonces sí, es muy importante por ello invalidarlo. Ahora imagínate que ellos lo invaliden y le dicen, no, ya se te va a pasar, o no, esas cosas no debemos hablar. Entonces se rompe esa red de apoyo y las probabilidades de que cometa este acto son mucho más altas. Sí. Sabemos que esto pues es una realidad y a veces también en esa necesidad de ayudar a alguien, a veces no sabemos mucho qué hacer. Entonces igual aquí le quiero brindar un número que sí es comprobado porque muchas personas en muchas ocasiones cuando a veces han habido situaciones críticas he solicitado que llamen, que es en la línea 113, que es la opción 5, que esta es la del Ministerio de Salud, para el área específicamente de salud mental. Entonces siempre va a haber un psicólogo o una psicóloga que va a responderte y que va a tratar de ayudarte justo en esos momentos críticos donde de repente no sabes qué hacer. Es una línea gratuita, entonces tú simplemente llamas, va a haber a alguien para ti. Y el siguiente paso también podría ser acercarte a centros de salud mental comunitarios. Ya ahorita hay cada vez más por muchos de los distritos de Lima. Si es que te cuesta tener acceso de repente a un lugar mucho más privado, qué sé yo, hay alternativas y hay opciones. Igual queremos que en este espacio poder brindarles y hacerles saber que si en algún momento te encuentras de esa manera o estás lidiando con alguno de estos síntomas, sí es importante que puedas buscar ayuda, ¿no? Sabemos que es difícil y sabemos que lo que tú quisieras es dejar de sufrir y hay muchas maneras en que puedes trabajarlo para poder superarlo, ¿no? Entonces sí te sugeriría que si empiezas a notar algunas cositas, tomes acciones rápidas. Sé que no es fácil y una acción rápida puede ser hasta escribirle un mensaje de texto a alguien que tú quieres mucho, a alguien que es valioso para ti, decirle, mira, no me estoy sintiendo bien, no sé qué hacer con esto, no sé cómo hacerlo, por favor, acompáñame. Y yo estoy segura que van a haber muchas personas que por ahí
pueden poner su mano, su hombro para poder acompañarte hasta que esto eventualmente pase, ¿no? Así como a veces vemos las enfermedades que también tienen su propia transición, esto también y eventualmente pasa, pero hay que atenderlo, hay que prestarle la atención debida, no hay que minimizarlo, de verdad, por temas de seguridad y por temas de que muchos elementos influyen a veces en este tipo de situaciones, ¿no? Que a veces no podemos controlar, pero sí podemos pedir ayuda. Entonces, yendo con ese paso ya estás avanzando muchísimo, ¿no? Y si por ahí conoces a alguien que de repente necesita escuchar esta información, de repente está un poquito reacio el tema de la psicología, envíale este podcast, de repente le puede ayudar a entender un poquito qué es lo que le está pasando. Y bueno, ha sido muy grato poder compartir con todos ustedes en esta segunda temporada. Yo quería principalmente que conozcan a todo el equipo, ¿no? Y han conocido ustedes cada uno de las áreas fuertes en las que ellos dominan, manejan, tienen más experiencia. Así que si en algún momento vienen a Recreo, pues van a ver a muchos de nosotros, sea trabajando directamente con ustedes. Así que nada, estamos para servirles. Igual en otro momento vendremos con otra temporada y otros temas. Que igual, como saben, lo que queremos es brindarle de alguna manera algún espacio de ayuda a través de las redes sociales. Así que si pueden estar atentos a nuestras redes sociales, al YouTube, sería genial, ¿no? Para poder seguir sabiendo un poquito más y aprendiendo más de salud mental. Ha sido un gusto poder compartir este tiempo con ustedes y nada, estamos muy agradecidos y que les vaya muy bien.